Bienvenidos a mi Maum. Para los que no me conocen, soy Bala. Estudié mi maestría en Corea, así que viví un par de años allí. Y adicionalmente mi esposa es coreana. Hoy vengo a platicarles de un tema un poco delicado que sale a menudo cuando estamos con amigos no coreanos o estamos conociendo a nuevas personas por primera vez. Se trata del por qué a los coreanos les cae mal los japoneses. Disclaimer, aunque tenga esposa coreana, para mí no llega a caerme mal los japoneses, pero pues me empapé un poco más de la cultura coreana. Creo que sí puedo entender el por qué tienen ese tipo de sentimiento hacia Japón. Para iniciar, viajemos un poco en el tiempo al año aproximado de 1592 a 1597, que fueron los años en los que Japón intentó invadir y conquistar a Corea. Sin embargo, pues Corea resistió y los logró repeler. Principalmente para que se ubiquen un poco en esta época, si es que llegan a conocerlo o han visto sus películas, del general, de hecho se llama Almirante porque no era de la Marina, Jason Shin, que si ven aquí, tiene su película. Esta es la más famosa que tiene. Y adicionalmente en estas guerras pues se utilizó el barco Tortuga, que también es muy famoso. Hasta en un museo de Corea lo tienen exhibido. Más o menos tenía esta forma. Y pues ayudó mucho a la guerra contra los japoneses. Y de hecho por eso Japón, y junto con la ayuda de China, no logró conquistar a Corea. Sin embargo, la parte más importante de este conflicto que actualmente existe entre Corea y Japón se da cuando Corea era una colonia de Japón. Esta fue durante 1910 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Y para que iniciemos a hablar de este tema es importante conocer unos datos. Les quisiera mostrar unas estadísticas. Estas fueron escritas por un profesor en la Universidad de Hawái, porque de hecho es muy difícil encontrar números exactos, ya sea en inglés o en español, pero lo que les vamos a mostrar es lo más cercano que pudimos encontrar, que se acerca a lo que mi esposa en ocasiones me cuenta que ella lee pues en sus noticias en coreano. Esto fue escrito por el profesor de Ciencias Políticas R.J. Rummel, que se dedica pues a hacer mucha investigación de lo que él llama democidios, que básicamente son pues asesinatos de un gobierno a otra población. Esto incluye a civiles y a prisioneros. Como podemos ver, él calcula que de 1937 a finales de la Segunda Guerra Mundial, Japón asesinó de 3 a 10 millones de personas, entre chinos, coreanos, filipinos, gente de Indonesia y demás. Pero para ahorrarnos esos números, vamos a ir directamente a la parte de Corea. De entrada, es curioso mencionarles que estos números son aún más difíciles de encontrar, porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Corea no fue invitado a los crímenes de guerra. Porque si saben, al final de la Segunda Guerra Mundial, pues la fuerza ganadora enjuició a Alemania y pues a todos sus aliados por los crímenes de la guerra, pero pues, Corea no tuvo oportunidad de presentar ningún tipo de dato. Lo único que se sabe a certeza es que 5.400.000 coreanos fueron obligados a trabajar bajo el régimen japonés. ¿Cuántos murieron durante ese tiempo? No se sabe. Lo único que este profesor pudo encontrar es que 60.000 coreanos murieron de los 670.000 que estaban trabajando dentro de Japón. Porque adicionalmente Japón no solo los ponía a trabajar dentro de Corea o se los llevaba a China o a Vietnam o además, también se llevaba pues a los prisioneros, a civiles, dentro de Japón para trabajar dentro de minas. Entonces sabemos que se murió un aproximado del 9%. Sin embargo, con este porcentaje, el profesor estima que de 270 a 810.000 coreanos pudieron haber muerto de estos 5.400.000. Por otro lado, otro profesor al cual encontré que también es de historia, es un profesor que nació en Asia durante este periodo. Él lo sufrió junto con sus papás. Se llama C. Gravel y él en su libro de hecho estima un número un poco más alto. Él estima que durante el mismo periodo de 6 a 10 millones de civiles y prisioneros
murieron bajo el régimen japonés. Como ven, ese es un número un poco más alto. Y pueden que digan, sí, pero solo estás hablando de investigaciones de, pues, extranjeros. Pero ¿qué creen? También hay un japonés, Tanaka Yuki, que pues hasta él mismo ha escrito libros sobre los crímenes japoneses durante este periodo. Él dice que no lo hace con el afán de, pues, hacer sentir mal a Japón, simplemente por el hecho de que él quiere, pues, intentar encontrar la verdad de lo que sucedió. En este libro, él de hecho estima que un aproximado de 27% de los prisioneros o obligados a trabajar por parte de Japón murieron. Entonces podemos más o menos deducir que, y de hecho yo me voy a ir un poco más conservador, con 20%, pensando que tal vez 20% de los coreanos que fueron obligados a trabajar murieron. Estamos hablando de que posiblemente 1 millón de coreanos murieron bajo el régimen japonés. Entonces tenemos que durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, Japón pues obligó a trabajar a 10 millones, incluso a más de 10 millones, murieron tal vez un aproximado de 10 millones, de los cuales 1 millón de personas fueron coreanos. Y esto no solo se trata de soldados que murieron peleando contra Japón o obligados a pelear por Japón, se tratan de civiles obligados a trabajar y además de prisioneros de guerra que pues también los obligaban a trabajar y pues no tenían los mejores tratos. Ahora veamos unas de las quejas de Jin y de muchos coreanos que pues se expresan ante Japón. Como ustedes seguramente sabrán, pues Alemania fue muy castigado y pues se ve muy mal todo lo que hizo durante el Holocausto. Pero ¿de cuántas personas estamos hablando? Veamos esta noticia. Esta noticia del New York Times pues habla de que durante el Holocausto de 15 a 20 millones de judíos murieron en campos de concentración y bajo experimentos. De hecho, estos números se encuentran dentro de un museo que pues habla del Holocausto. Y pues la guerra es fea, eso yo lo sé. Así que pues es un poco feo hablar de este tipo de números, pero intentemos ver los números un poco de manera muy fría. Y pues con estos números de 15 a 20 millones que murieron bajo el régimen alemán del Holocausto, y por otro lado tenemos los japoneses, donde murieron 10 millones. 5 millones sé que es mucha la diferencia, pensando en mínimos, pero en serio, ya cuando hablamos de esta cantidad de números, yo siento que pues el crimen llega al mismo grado. Debería considerarse pues igual de malo matar 10 millones o 15 millones, que es algo que pues realmente no se le castiga a Japón, no se le ve mal, y por motivos que yo desconozco, no es un tema que se hable muy a menudo pues a nivel mundial. Bueno, y uno de los problemas es de que Japón, siempre cuando se hablan de estos temas, se quiere ver la víctima, siempre mencionando, ay sí, pero es que a mí me tiraron bombas nucleares. Tenemos Hiroshima y Nagasaki, que nos fue muy mal, la verdad. Pero pues vamos a ver estos números de las bombas nucleares. Aquí podemos ver en este artículo que aquí les muestro, que en Hiroshima la cifra final que se estima es en Hiroshima 135,000 muertos. Pero entre ellos hubo civiles, soldados y los prisioneros de Japón, que incluye a coreanos, occidentales, chinos y de otras nacionalidades. Además, después de la primera bomba nuclear, se les dio la oportunidad a Japón de rendirse, pero ellos por tercos no quisieron. Así que después, pues, les cayó la segunda bomba nuclear, la cual tiene una cuenta oficial de 50,000 muertos. Entonces estamos hablando de 135,000 en Hiroshima, 50,000 en Nagasaki. Esto nos da un total de 185,000 asesinados en las bombas nucleares. ¿Qué tanto más quisieran subir los números? Porque al final del día dicen, sí, pero los efectos de la radiación, tal vez siguientes generaciones también murieron por lo mismo. Lo quisieran subir a 200,000, 400,000, 600,000. Aún así el número es mucho inferior a los 10 millones que Japón asesinó durante su régimen, y entre los cuales podemos estimar 1 millón de coreanos. Entonces no es algo como para que se hagan las víctimas, yo opinaría. Luego también le mencionan a Jin, sí, pero pues
ya se disculpó Japón de lo que ha hecho durante muchas veces, aunque nunca fue enjuiciado y demás. Ha pedido perdón a nivel mundial. La verdad, ¿qué tipo de perdón es este? Porque les vamos a mostrar este artículo donde se muestra que su primer ministro Abe, junto con su partido democrático, de manera anual visita o manda ofrendas a donde están enterrados los soldados, o para ellos héroes de guerra, en donde se encuentran ya 14 soldados que se les comprobó que participaron activamente o tuvieran algún tipo de involucramiento en los crímenes de guerra que se les hace referencia a Japón. Entonces, ¿ustedes creerían en ese tipo de disculpa? O imagínense si la primer ministra de Alemania, Merkel, visitara algún tipo de cementerio donde estén enterrados soldados nazis. Alemania no se la acaba, pero Japón insiste en que ellos ya se disculparon, entonces que pues ya deberían olvidar ese problema. O también luego mencionan, sobre todo Japón, sí, pero es que nosotros ya pagamos las compensaciones pues que se nos impuso por la Segunda Guerra Mundial. Regreso a lo mismo, Corea nunca fue invitado a ningún tipo de negociación y nunca se le enjuició a Japón por todo lo que hizo. Lo único que sucedió fue que Japón firmó un tratado con Corea en 1965, donde pues les dio una cierta cantidad de dinero. Pero de hecho, si vemos estas noticias que bajo este título lo pueden pues encontrar en cualquier lado, les voy a ahorrar toda la noticia porque es un poco técnica y habla mucho. Pero aquí podemos ver que en 1965 el ministro de Relaciones Exteriores China de hecho mencionó que el pago que Japón realizó a Corea no tiene nada que ver con que acepten de que Japón hizo algún tipo de mal a Corea. Se trata más bien de pues como un gesto de felicitaciones porque Corea logró su independencia. Entonces desde ahí firmaron el tratado e inmediatamente una figura política de Japón dijo: esto no tiene nada que ver, nosotros no hicimos nada mal ante Corea. Adicionalmente, para su argumento de Japón, porque luego dicen que ellos siguen la ley, entonces como la ley dice que ellos ya firmaron el tratado y ya le pagaron a Corea, pues no hicieron nada mal y ahí está la prueba, ¿no? Pero también las leyes internacionales pues impiden que un país pueda vender los derechos humanos de sus habitantes o firmar un tratado a nombre de los derechos humanos de sus habitantes. Porque imagínense, si esto pudiera ser posible, muchos países podrían vender a sus ciudadanos a la esclavitud, diciendo: sí, yo estoy aceptando X cosa bajo mis ciudadanos. Entonces, pues desde ahí no se puede. También, pues es un punto que pelea mucho Corea a Japón, y de hecho muchos otros países también se lo pelean a Japón, pero por situaciones geopolíticas, ellos como que doblan la manita. El último punto que me gustaría mencionar y que les debe de quedar claro es algo que salió a principios de 2020, que se trata del símbolo del sol naciente. A inicios de 2020, por las Olimpiadas, que como saben se van a realizar en Japón y ya se pospusieron, pues Corea metió una petición oficial a las Olimpiadas para que pues no permitieran pues sacar esta bandera en los partidos. ¿El por qué dirán? Pues este símbolo del sol naciente, durante todo el imperialismo japonés, ellos siempre lo utilizaron. Entonces, tanto para Corea, China y otros países, pues esta bandera no es nada más que pues un símbolo de represión. Es como si Alemania saliera en sus partidos internacionales con la bandera nazi, bien orgullosos. Y aparte de este problema, actualmente su marina la sigue utilizando, aquí lo pueden ver en la foto. Entonces, pues yo en lo personal opino que no deberían usar este símbolo. Si las personas lo quieren usar o si Japón lo quiere usar, pues deben de estar conscientes de lo que... Simplemente aceptar de que ellos en serio crean de corazón que no hicieron ningún mal bajo este símbolo. Es importante mencionar que estos prisioneros de guerra que el Japón imperialista tuvo no era nada más de que los encerraran en su casita y ahí estuvieran felices. No, así como lo hicieron en el Holocausto, los japoneses metían a civiles y a prisioneros a campos de concentración, donde también pues hacían experimentos, pues nuevas maneras de matar gente para así poder ganar la guerra, porque Japón en serio se veía como:
yo puedo conquistar casi el mundo igual que Alemania. Y de hecho, como paréntesis, algo muy curioso, que también pues sirve para que entiendan por qué algunos coreanos logran tener estos sentimientos encontrados con Japón. El abuelo paterno de mi esposa pues fue prisionero. Japón se lo llevó a trabajar a lo que creemos que fue una mina de carbón durante pues un par de años. Y pues mágicamente él cuenta, porque logró escaparse, que en uno de los bombardeos que pues le cayó a Japón, él logró ocultarse dentro de las minas, salió de la mina, vio todo destruido y pues ya simplemente él encontró su manera de regresar a la casa con la abuela. Y la abuela nos cuenta que pues cuando regresó, en serio no parecía la misma persona que se fue, de tan mal que lo trataron. Por si no fuera poco, el abuelo materno llegó a pelear contra los japoneses pues en la guerra, y hubo solo 2 sobrevivientes en esa batalla. Uno de ellos fue pues el abuelo, y por lo mismo lo enterraron en un cementerio para héroes de guerra. Imagínense el trauma de saber que tu abuelo peleó pues en la guerra y el otro abuelo se lo llevaron como esclavo. Y aparte llegaban los soldados japoneses con la abuela y pues le quitaban la comida, porque pues los japoneses tenían muchas guerras que pelear en muchos frentes en ese entonces, y pues para mantener los suministros pues la forma más fácil es simplemente quitárselo a las casas. Y no es como si la abuela pudiera hacer algo al respecto. Era de o me lo das o te matamos, pero igual me lo llevo. Entonces no está padre la situación, la verdad. Ya hablamos un montón y eso que solo hemos cubierto la punta del iceberg, pero para que les vaya quedando pues a grosso modo claro los puntos más importantes de estos conflictos que tiene Corea con Japón, número 1, pues los intentos de invasión de Japón a Corea en la época que ya les mencionamos con los barcos Tortuga. Los crímenes japoneses de la Segunda Guerra Mundial que por azares del destino nunca fueron enjuiciados realmente ante el mundo y que Japón no quiere reconocer. El que Japón diga o se haga la víctima por las bombas nucleares y que piense que con ello se justifica o cree que es suficiente pago por todo lo que hizo en la Guerra Mundial. Y que quede claro que primero mataron a todas estas personas y luego le cayeron las bombas nucleares, e inclusive tuvieron la oportunidad de rendirse después de la primera, pero no quisieron, así que les cayó una segunda. El que Japón diga que ya le pagó a Corea por todos los crímenes que hubo, pero hay figuras políticas de ese entonces y actuales del Partido Democrático Japonés que dicen que ellos no hicieron ningún mal y que no tienen por qué pagar nada. O que digan que ya se disculparon, pero se ve al líder del país visitando a los héroes de guerra, entre ellos a los que ya se les comprobó que participaron en los crímenes. Y finalmente, uso de símbolos que aluden pues a esa época, así como la bandera nazi. Y pues imagínense seguir escuchando estas historias. ¿Con qué cara le pueden decir pues a las abuelas de mi esposa y a muchas personas coreanas que siguen vivas, que vivieron este conflicto, este periodo, que tuvieron familia directa o hasta esposos o esposas que murieron bajo estas situaciones, que les digan no pasó nada, eso ya fue hace mucho, ya olvídenlo, aquí todo está cool, nada feo, ya mejor olvídenlo y todos seamos felices? Pues está muy gacho, ¿no? Que en serio, al igual que en el Holocausto, que sigan habiendo personas vivas que sufrieron este conflicto, familiares cercanos que todavía lo pasaron. Es algo muy cercano que todavía muchas personas viven, como para que simplemente lo olvidemos y para que Japón simplemente decida ignorarlo, no hacerle caso y ellos pensar que en serio no pasó nada malo, que simplemente fue esto, pues fue la guerra, ¿qué esperabas? O ya de menos vuelvo a salir a las Olimpiadas con la bandera o hacer comerciales con la bandera del sol naciente. Imagínenlo. La abuela lo puede ver, puede recordarlo, puede tal vez salirle su trauma de pues esa época de la guerra. Y no solo ella, muchos coreanos todavía puede que vean esa bandera y pues se sientan muy mal o les dé ataques de pánico. Yo, por ejemplo, en la universidad llegué a conocer pues a una persona que sobrevivió el Holocausto. La llevaron a la escuela
Y algo que pues a muchos estudiantes se les hizo pues hasta cómico. A mí solo se me hizo raro, pero muchos se rieron. Entró una palomilla, pues ahora sí que el auditorio donde estaba dando la exposición, la plática esta persona del Holocausto. Y con una sola palomilla que pues se veía a lo lejos, la persona pues casi se tiró al suelo a llorar y nadie entendía por qué. Ya cuando sacaron la palomilla y demás, y se logró calmar la persona después de muchos minutos, nos contó que eso le pasó porque pues a ella en los campos de concentración la encerraban con muchas palomillas. Entonces pues se quedó muy traumada con tan solo ver una palomilla, pues como que le regresan esas memorias. Y lo mismo le pasa a muchos coreanos al momento de ver algo tan simple para nosotros, que es como la bandera del sol naciente. Pueden regresar muchas memorias de situaciones muy feas. Entonces, pues sí, de menos estaría padre que no usen ese símbolo japonés y que estén conscientes de lo que significa y pues en serio intenten evitarlo. Creo que con este pequeño resumen ya les queda un poco más claro el porqué de los problemas de Corea con Japón. En el siguiente episodio hablaremos del boicot coreano a productos japoneses. Y recuerden que conmigo estaremos hablando de historia, economía y política de Asia. Espero les haya gustado, nos vemos después. No olviden darle like y suscribirse al canal.